una bendición enorme de Dios, o muchas bendiciones de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes en este domingo. Gloria al Señor. Algo maravilloso en los cristianos es que el domingo nos reunimos en las iglesias cuando han sido tiempos normales, porque ese es el día que Cristo resucitó. Y esa es la razón por la que los cristianos empezaron a reunirse los domingos. Hoy, por estas circunstancias, no podemos estar reunidos físicamente, pero estamos reunidos espiritualmente. Como he venido diciendo, cada uno de las oportunidades que tengo de compartir la palabra de Dios por este medio, nosotros estamos separados por la distancia, pero estamos unidos por la obra, por el Espíritu, ¿verdad? Separados por la distancia, pero unidos espiritualmente. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo de la palabra del Señor, que es nuestro alimento. Cada uno tendrá sus periodos de alabanza y de adoración por separado. Personalmente yo aquí he tenido un periodo hermoso antes de abrir esta transmisión de alabanza y de adoración. Y nos hace falta hacerlo en comunidad, es una bendición. Nada puede sustituir el estar reunidos y congregados, ¿verdad? Para adorar juntos al Señor, para orar unos por otros, para escuchar la palabra de Dios en vivo, para experimentar esa presencia de Dios maravillosa que se revela cuando estamos ahí personalmente escuchando la palabra del Señor. No obstante, oro mucho para que aún a través de este medio la presencia de Dios le inunde, la presencia de Dios le abrace a usted, la presencia de Dios le estremezca, la presencia de Dios le dé respuesta. Dice la Biblia que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Gloria al Señor. Quiero leerles el Salmo 149 y 150 para entrar con un momento de oración antes de la palabra. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él canten, porque que Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Qué precioso versículo. El Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Señor, gracias. En esta mañana te alabamos, Señor. En esta mañana te bendecimos. Nos has dado un día más de vida, Señor. Tu misericordia presente sobre nuestras vidas, Padre. Señor, un día más para adorarte, un día más para bendecirte, un día más para exaltarte. En esta mañana, Señor, aquí unidos espiritualmente, la comunidad cristiana Pozo de Libertad, para recibir el alimento espiritual que tú nos brindas, Señor, en esta mañana, cada domingo, Señor, para ponerlo por obra el resto de la semana.
Dios poderosísimo, Señor, usa este siervo, Señor, para transmitir tu palabra. Abre los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, sus mentes, Señor, para recibir la palabra de Dios en el espíritu, espiritualmente, que no haya nada que les distraiga, que no haya nada que les perturbe, que el enemigo no esté allí distrayendo y poniendo obstáculos para que la palabra pueda ser entendida en la mente, pueda ser bajada al corazón, pueda administrar el espíritu, todo el ser integral, Señor, de nuestras vidas, Señor. Señor, te bendecimos, te damos gloria y honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación sea para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchísimas gracias, Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios por todos los que ya están conectados por este medio. Quisiera comenzar en esta mañana en Primera de Corintios. Voy a leer un versículo. Voy a leer un versículo en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Y con ese texto, voy a tomar ese texto de base para esta reflexión. Dice así, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria, hermanos, solamente por medio de Cristo Jesús. Sin Cristo, usted y yo no podemos ni siquiera pensar en tener victoria. Gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos se sienten quizás derrotados, frustrados, decepcionados, incluso de Dios, en un tiempo como este. Quizás hasta pastores se sientan así, porque muchas veces tenemos un concepto falso, un concepto que no es cristiano, un concepto falso de lo que es la victoria. Hermanos, muchos creyentes piensan y lo tienen profundamente arraigado que la victoria es vivir sin problemas. Que la victoria es ahora que tengo a Cristo se acabaron los problemas. Yo te voy a decir, ahora que tienes a Cristo comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque hermanos, fuimos trasladados de un reino a otro. Estábamos en el reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz, y el reino de las tinieblas no se quedó contento de que usted y yo fuéramos rescatados, arrebatados de ese reino de tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Así que hermanos, ahora nos convertimos en enemigos del mundo de las tinieblas. Y eso ya de por sí va a hacer que haya problemas. Eso ya de por sí va a haber que haya luchas espirituales. Que el enemigo se levante muchas veces contra nuestra vida y que quiera apartarnos y que quiera recuperarnos a su reino de tinieblas. Así que hermanos, la victoria no puede ser ausencia de problemas. También estamos en un mundo, hermanos, que este mundo está bajo maldición. Porque nuestro Padre, el Padre de la humanidad, Abraham, entregó este mundo bajo maldición. Lo entregó, hermanos, en las manos de Satanás al desobedecer a Dios. Y entonces este mundo está en maldición. Dice que la tierra misma gime esperando la liberación del planeta Tierra.
que sucederá cuando usted y yo, hermanos, seamos levantados en las nubes del cielo para encontrarnos con Cristo. Entonces la tierra va a ser librada también de la maldición en la que se encuentra. Entonces, hermanos, en un mundo que está bajo maldición y en un mundo en que Dios nos enseña en su palabra que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo es el enemigo de nuestras almas, en un mundo así van a haber problemas, van a haber adversidades, van a haber circunstancias difíciles, de tal manera, hermanos, que la victoria no significa ausencia de todas esas cosas. La victoria significa que a pesar de todas esas cosas, nosotros con Cristo en el corazón, con el poder del Espíritu Santo y con algunas actitudes espirituales, vamos a atravesar esas situaciones, vamos a atravesar esos momentos, vamos a atravesar todos esos problemas del mundo, los vamos a atravesar con fuerza de Dios, con poder de Dios, y esa es nuestra victoria. Recuerda, hermano, no puede haber victoria donde no hay batalla. ¿Cómo vamos a estar de victoria en victoria si no hay batallas que librar? Entonces, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos, hermanos, que tienen tantas pruebas, hay cristianos que tienen tantas luchas, que a veces sienten que Dios los ha abandonado y por eso se frustran. O se sienten, el diablo les hace sentir como cristianos de segunda clase, como cristianos de segunda categoría. Y hermanos, qué tristes aquellos hermanos que se prestan al enemigo para juzgar a los hermanos que están en grandes tribulaciones. Que como los amigos de Job empiezan a decir, debe ser que esa persona anda mal, debe ser que se aflojó del Señor, debe ser que está fuera de la voluntad de Dios, debe ser que hay pecado en la vida de esa persona. Hermanos, nos libre el Señor por medio de su gracia, el poder de su Espíritu Santo, de tomar el papel de jueces, porque el único juez es Dios. Nunca se ponga usted en ese papel. Ese papel le corresponde a Dios y Dios lo delega muchas veces en nosotros, los ministros. Somos quienes tenemos que llegar donde una persona que está en prueba y tenemos, hermanos, con el amor de Dios, preguntarle a veces a una persona que está en prueba, que está en un hospital, que está pasando una situación difícil, preguntarle primero, ¿hay algún pecado en su vida por el cual usted crea que se abrió una puerta para que esta situación esté? No, pastor, yo he examinado mi vida, no hay. Bueno, entonces estás en una prueba. Y si dijera, sí, pastor, sí lo hay, entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedir perdón, vamos a buscar que tú te reconcilies. Ese es un papel que nos corresponde a los ministros del Señor. Pero hermanos, no podemos nosotros tomar el lugar de Dios juzgando. Ni siquiera los pastores podemos llegar con juicio de una vez sobre una persona. Debemos de llegar a ayudar a la persona a indagar su interior, a verse a la luz de Cristo, a verse a la luz de la palabra de Dios, a guiarlo a arrepentimiento si es necesario, a guiarlo a fortaleza si está en prueba. Pero nunca, hermanos, tomar ese papel de jueces. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces usa el hecho de que seamos personas muy probadas para que otros nos juzguen y para que nosotros mismos nos juzguemos como cristianos de segunda clase. No, yo soy un cristiano de segunda categoría porque vivo en constante prueba y esto no es la voluntad de Dios. Mi hermano, si no hay algo pecaminoso en tu vida, si no hay algo que esté contra la voluntad de Dios, entonces sepa que la vida del cristiano, hermanos, es una vida de luchas, es una vida de pruebas. No toda la vida es así, pero si nosotros queremos caminar de victoria en victoria es porque vamos venciendo pruebas, porque vamos venciendo tribulaciones, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, es esta palabra, porque estamos atravesando momentos muy difíciles. Estamos atravesando tiempos muy duros, ¿verdad? Y si usted, hermano, piensa que por el hecho de ser cristiano, usted no va a experimentar presión, usted no va a experimentar temor, usted no va a experimentar un montón de cosas, hermanos, por ahí el diablo lo puede golpear muy fuerte trayéndole frustración y desánimo.
porque nosotros estamos en este mundo y sufrimos el embate de este mundo. Pablo, el gran apóstol Pablo, decía que él sufría luchas por fuera, que eran todas las persecuciones y problemas y situaciones difíciles que experimentaba, situaciones hasta económicas, luchas de fuera y temores por dentro. O sea, hasta el mismo apóstol Pablo muchas veces le llegaban temores y él tenía que luchar contra esos temores, por la gracia de Dios, agarrarse fuerte de Dios. Hermanos, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que la victoria de Él es nuestra victoria. Estamos atravesando este tiempo de pandemia, este tiempo difícil, y que vienen situaciones económicas difíciles, situaciones sociales, pero hermanos, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea cuales sean las condiciones, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos tener victoria. No se sienta, por favor, como un cristiano abandonado por Dios. No se sienta, por favor, como un cristiano de segunda categoría. No se sienta mal porque a veces llegan temores, a veces llegan olas de preocupaciones. No se sienta abandonado por Dios porque el Señor permite que algunas de estas situaciones lleguen a su vida. Hay hermanos sin trabajo, hay hermanos en situaciones económicas difíciles, hay hermanos con problemas de salud, pero en todas estas cosas, dice el libro de Romanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nunca serás vencedor en tus propias fuerzas, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es ¿cómo les digo? Da mucha claridad a nuestra vida cuando podemos ver esta victoria en medio de circunstancias adversas en la vida, ejemplificada en la vida de alguien. Cuando la vemos ejemplificado en la vida de alguien, se nos aclara más el panorama de cuáles son esas cosas y actitudes que tenemos que tener para vivir en victoria, hermanos, aún en medio de estos tiempos o en cualquier circunstancia difícil. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, algunos principios de la Biblia para tener victoria. Esta victoria que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Por supuesto, parte del hecho fundamental de que tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Sin Cristo en nuestro corazón, cualquiera de los otros esfuerzos, principios, actitudes que voy a compartir con usted en la vida de un hombre de la Biblia, son inútiles si no tenemos a Cristo en el corazón. Por eso, si alguno me está escuchando que no es creyente en Jesucristo, que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha hecho la dedicación de su vida diciéndole a Jesucristo, Señor, yo sé que tú has estado conmigo, me has cuidado, pero ahora yo quiero que seas el Salvador y el Señor de mi vida. Yo quiero que tú entres a mi vida y a mi corazón, que perdones mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que transformes mi ser. Si alguno de ustedes me está escuchando y no lo ha hecho, invite a Jesucristo a su corazón. Terminando esta predicación, incline su cabeza y dígale, Cristo, yo sé que la base de toda victoria eres tú, y que solamente Cristo es el que nos da las fuerzas para tener estas actitudes que vamos a ver. Partiendo de eso, vamos a la vida de un hombre, hermanos. Vamos a la vida de un hombre que no fue profeta, que no fue un apóstol, que era sencillamente incluso un militar. Vamos a la vida de Josué. Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Ok, espero que ya lo tengan. Iba a decirles, me dicen amén cuando lo tengan, pero no les escucharía. Bueno, solo que en el espíritu, ¿verdad? Ya tienen abierto Josué.
Vamos a ver, hermanos, en la vida de Josué algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Josué tenía un gran reto por delante. ¿Cuál era el reto que tenía Josué por delante? Bueno, primeramente, hermanos, que el hombre que había liderado a Israel, el gran caudillo de Israel, había muerto. Un hombre íntegro, un hombre, hermanos, que es el hombre en la historia que ha estado más cerca de Dios, al punto que cuando bajaba de estar con Dios 40 días en ayuno y oración, su rostro se iluminaba. Estoy hablando de Moisés. Un hombre que constantemente estaba hablando con Dios. Un hombre que vio la gloria de Dios, que hizo milagros. Dios lo usó con milagros, portentos, maravillas. Y se ha muerto, dice, aconteció, verso 1, capítulo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ¿verdad? ¿Cómo cree que estaba usted el pueblo de Israel? De luto. ¿Qué cree usted que se preguntaba el pueblo de Israel? Aquí en el desierto, ahora ¿quién nos va a liderar? ¿Quién de nosotros es ni siquiera parecido a Moisés? Pero hermanos, Dios le habla a Josué, que Josué no había sido un hombre hasta ese momento de milagros ni nada por el estilo, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Si le dice que se levante, hermanos, es porque Josué estaba postrado por el dolor, estaba postrado por el duelo, estaba postrado por la duda de quién sería ahora cargo. El Señor le dice, levántate, y le da una orden, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, ellos están a un lado del Jordán, tienen que pasar al otro lado del Jordán, un río que se desbordaba en todas sus orillas, ¿verdad? Se inundaba en esa época en todas sus orillas. Y, o sea, prácticamente no tenía orilla. Usted llegaba y se tiraba y una vez caía a lo profundo del Jordán. Y entonces, hermanos, Dios le pone ese reto. Pasa ahora este Jordán, un Jordán que cruzar. Y no solamente tenía que cruzar ese Jordán, que seguramente Josué se preguntaba, ¿cómo voy a atravesar este Jordán? Sino, hermanos, que habían del otro lado del Jordán ciudades fortificadas, ciudades con fortalezas enormes, ciudades con ejércitos, hermanos, entrenados para la batalla y para la guerra. Había guerreros que derrotar, incluso hasta gigantes que iban a encontrar en el camino. Y un pueblo de más de 2 millones de personas que guiar. ¿Cree usted que esos son retos o no son retos? Por supuesto que sí, enorme. Y él iba a luchar siempre con la sombra de Moisés. El pueblo siempre, si no se lo decía, por lo menos en la mente es, Moisés hubiera hecho, Moisés hubiera dicho, Moisés aquí, Moisés allá. Eso es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, mis hermanos, vemos que este hombre tenía retos tremendos, hermanos. Vencer el dolor y el luto que tenía de Moisés, siendo él un hombre que estaba siempre muy cerca de Moisés, casi que era como un hijo adoptivo Moisés. También, hermanos, el reto de atravesar ese Jordán, ¿cómo lo vamos a hacer? El reto de saber que habían pueblos, fortalezas tremendas que conquistar, hermanos. Y de esa manera nosotros podemos pensar, hermanos, en nosotros. Y podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Usted y yo como cristianos tenemos un reto enorme por delante, hermanos. Un reto enorme. Tenemos que atravesar en victoria este tiempo, hermanos, de tribulación. Este tiempo de pandemia. Este tiempo de crisis. Tenemos que atravesarlo en victoria y tenemos que decir gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y atravesar, hermano. Dios, como le dijo Josué, te dice a ti en esta mañana, levántate. No estés ahí postrado. No estés ahí preso y cautivo del temor. No dejes que las circunstancias te aplasten. Levántate y cruza este Jordán que tenemos que cruzar. Cruza esta pandemia, cruza esta situación, cruza esta crisis, atraviésala. Te dice el Señor, yo estoy contigo para darte el poder de mi espíritu para que puedas tener las actitudes valientes. Ahora, hay una parte que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en esas actitudes
Y ahí está el poder del Señor para ayudarnos cuando empezamos a caminar. ¿Qué era menester, qué era necesario en la vida de Josué para tener victoria? ¿Qué era necesario? Primero, hermanos, Josué tenía que escuchar la voz de Dios. Josué no podía tirarse y decir, bueno, ya se murió Moisés, yo voy a hacerme cargo. No, Señor. Tenía que escuchar la voz de Dios. Sin la voz de Dios, Josué no podía asumir algo que Dios no le había puesto, hermanos. Yo no sé cómo hay gente que se mete a hacer cosas que Dios no lo ha llamado a hacer, ¿verdad? Josué 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Hasta ese momento Jehová había hablado solo con Moisés. Ahora Jehová está hablando a Josué y lo está comisionando, hermano. Lo está comisionando para una labor. Atraviesa el Jordán, tú y este pueblo, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo comisiona. Ahora, hermanos, nosotros también estamos en un tiempo, hermanos, muy difícil y es menester que usted y yo escuchemos la voz de Dios todos los días. Hermanos, esa voz de Dios es la brújula que nos marca el norte, cómo debemos de caminar cada día de nuestra vida. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Lo primero que te dice la voz de Dios, como a Josué, levántate, no estés ahí postrado. Pero hermanos, esta es una exhortación a que cada día nosotros busquemos la voz del Señor. Primero orando y segundo yendo a la palabra de Dios, y cuando vas a la palabra de Dios pidiéndole a Dios que te dé dirección y te hable. No podrás tener victoria, no podré tener victoria en este tiempo sin escuchar día con día la voz de Dios. Hoy mismo te está hablando Dios, ahora mismo estás escuchando la voz de Dios a través de este servidor, diciéndote que día con día tienes que ir a la palabra de Dios. Estos son tiempos para que la palabra de Dios no esté en un estante. Estos son tiempos para que la palabra de Dios no esté guardada. Estos son tiempos para que usted no se mueva sin haber ido a la palabra de Dios todos los días, diciéndole, Señor, por favor, háblame. Señor, dame una promesa para este día. Señor, dame dirección, Señor. Señor, si hay algo que está mal en mi corazón, háblame a través de tu palabra para corregirlo. Señor, no quiero marchar, no quiero caminar sin oír la voz de Dios. Es muy importante, hermanos. ¿Qué más es necesario para caminar en esa victoria que nos llama Cristo a caminar? Hermanos, es necesario creer las promesas de Dios. Dios aquí le da una promesa. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces Dios le da una promesa a Josué. La promesa que le había dado a Moisés la va a cumplir ahora en Josué. Y le da la promesa a Josué y le dice, Josué, esto es lo que te entrego para que tengas victoria. Palabras. Palabras. Pero hermanos, es que las palabras de cualquier persona pueden cambiar de un día a otro. Las personas pueden olvidarse de esas promesas que nos hacen, de esa ayuda que nos prometen. Las personas fallan. Pero hermanos, el Señor cuando nos hace una promesa, las promesas del Señor mías son, decía una canción. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor son verdaderas. Porque el que está detrás de esas promesas tiene poder para cumplirlas. Los políticos hacen promesas de campaña. Y cuando llegan a la presidencia, sencillamente no cumplen las promesas y dicen, bueno, sí, yo prometí, pero no fue posible. No fue posible por esto, no fue posible porque apareció una pandemia, no fue posible porque la Asamblea Legislativa no me dio la oportunidad, y por lo que sea. Pero hermanos, cuando Dios hace una promesa, primero Él es fiel, Él no es hombre para que mienta y Él tiene el poder, hermanos, para cumplir lo que Él promete, ¿verdad? Y Él no miente.
Dios le dio aquí una promesa a Josué: yo estaré contigo, ¿verdad? Yo, dice, te he entregado todo lugar que pisare la planta del pie. Significaba que nada más iban a caminar y ya todo era de ellos. No, ellos iban a tener que tener fe, ellos iban a tener que luchar, ellos iban a tener que hacer algunos esfuerzos, pero Dios iba a poner su parte sobrenatural para darle la victoria que de otra manera no era posible. Igual usted y yo, hermanos, tenemos las promesas de Dios. Tenemos que atravesar situaciones, tenemos que atravesar en medio de la crisis económica, tenemos que cuidarnos y esforzarnos en medio de la pandemia, tenemos que animarnos en el Señor, tenemos, hermanos, que salir adelante, tenemos que conquistar muchos retos que se nos van a poner en el camino, pero tenemos la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? He aquí, yo estoy contigo todos los días del mundo y hasta el fin. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Esa es la promesa más maravillosa que tenemos en la Biblia, hermanos. Él promete estar con nosotros todos los días, en medio de cualquier situación, hasta el fin del mundo. Lo hizo con Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Ellos estaban ahí en el horno de fuego, pero dice que había un cuarto que era como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Era Jesucristo, hermanos. Él era la segunda persona de la Trinidad en medio del horno con ellos. Ahí estaban las llamas, ellos caminando en el horno, pero había un cuarto varón. El rey decía: echamos 3 porque hay 4. Porque ahí en medio del horno, hermanos, de la prueba, en medio del horno de fuego, hermanos, el Señor estaba con ellos. No los abandonó en el horno. Y cuando los sacaron, ya el cuarto no estaba ahí, el cuarto personaje no estaba ahí. Los sacaron a ellos, hermanos, y ni siquiera el pelo se les chamuscó. Dice que ni siquiera su ropa olía a humo. Porque ese es el Señor, hermanos. Estamos en medio de un horno de fuego. Pero usted no está solo, Cristo está con usted, Cristo está conmigo. Él está con nosotros para darnos la fuerza que necesitamos. No le vemos, pero Él está ahí. A veces le sentimos, a veces no, pero aunque no le sintamos, Él está ahí porque Él es fiel a su promesa. También promete en su palabra en el Nuevo Testamento: yo no te dejaré ni te desampararé. Y tenemos preciosas y grandísimas promesas a través de toda la palabra del Señor. Tenemos la promesa que Él dice en su palabra que Él hará que todas las cosas ayuden para nuestro bien. ¡Qué maravilloso! Entonces, hermanos, necesitamos de esta experiencia de Josué, en medio de su crisis y sus retos, aprender nosotros que también nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. Y necesitamos, hermanos, creer las promesas de Dios. Y vea lo que sucede, vea parte de la promesa de Dios, le dice en el verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esta promesa, hermanos, dada a Josué, el Señor nos la da a nosotros en Hebreos 13:15. Si usted después no se vaya a buscar, quédese ahí en el texto, pero puede anotarlo. En Hebreos 13:15, ahora Dios coge esa promesa y nos la da a todo el pueblo de Dios. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el Señor. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Hermanos, Dios está con nosotros. Usted no está solo. Usted tiene que ir a enfrentar cosas, Dios va con usted. Usted tiene que ir a arreglar una situación laboral, Dios va con usted. Nadie te podrá hacer frente. Dios está contigo. Lo que sea que tengas que enfrentar, el Señor está ahí. Pero necesitas creer las promesas de Dios para que la victoria de Cristo sea tu victoria. Oír la voz de Dios y creer las promesas de Cristo. También, hermanos, nos es necesario esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Versos 6 y 7 dice, le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Nada viene sin esfuerzo, hermanos.
Tener una vida de oración requiere esfuerzo. Ser un cristiano verdadero requiere esfuerzo, hermanos. Hacer la voluntad de Dios requiere esfuerzo. Salir adelante en esta pandemia requiere esfuerzo, hermanos. Quizás tenga que hacer usted cosas que no está acostumbrado a hacer, entrar en negocios que no está acostumbrado a hacer, administrar sus recursos de una forma que no está acostumbrado. El reto de compartir con su familia en casa, todos juntos ahí, tratando de tener armonía. Son muchos retos que hay por delante, por eso el Señor nos dice, como le dijo a Josué, nos lo dice también a nosotros, esfuérzate. Porque en el Nuevo Testamento muchas veces Dios, hablando a través del apóstol Pablo, a todos los creyentes nos dice que nos esforcemos en la gracia de Dios, que nos esforcemos por crecer. Hermanos, esta es una época que requiere nuestro esfuerzo, no solamente estar cruzado de brazos, nuestro esfuerzo. Yo estoy aquí, hermanos, esforzándome por tener un devocional diario para usted. Estoy esforzándome aquí por tener la palabra de Dios para su vida todos los domingos. Estoy esforzándome orando por cada uno de ustedes ahí en lista, y conforme el Espíritu de Dios me lo permite y me dirige, voy llamándoles a algunos de ustedes por teléfono y orando. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, estoy esforzándome con los recursos que puedo, en medio de la situación que puedo, estoy esforzándome. ¿Se está esforzando usted? Se está esforzando usted por salir adelante. Cuando uno se esfuerza, Dios lo bendice y lo ayuda. Pero no solamente le dice que se esfuerce, sino que sea valiente. Porque, hermanos, el reto que tenía Josué por delante y los pueblos que tenía que enfrentar no era jugando. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Ser valiente significa no tener miedo? No. Ser valiente significa que voy adelante a pesar del temor, que voy adelante a pesar del miedo. Tengo miedo de salir, pero necesito hacerlo. Bueno, voy a hacerlo tomando todas las medidas necesarias, porque es indispensable que lo haga. Bueno, todas las cosas que a usted le dé temor, usted debe tener la valentía de, bueno, sí, reconozco que estoy en temor, pero el Señor está conmigo, así que voy a vencer este temor y voy a llenarme de valentía. Ser valiente no es no tener temor. A veces creemos, uy, qué persona más valiente, no tiene miedo. No, valiente es el que teniendo miedo va adelante. Y yo estoy seguro que el Señor no le hubiera dicho tantas veces esto a Josué, si Josué no es que se sentía débil, incompetente y con miedo ante esta labor. Y por eso vea que se lo dice el Señor en el verso 6 y 7, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Se lo vuelve a decir en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 6 le dice sé valiente y en el verso 7 le dice sé muy valiente. ¿Se da cuenta usted? Y todavía en el verso 9 le dice, por si no te quedó claro, no es una opción, es un mandamiento. Verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le parece? Y todavía, hermanos, por si no le quedó claro, no le quedó claro, Dios usa al mismo pueblo. Usa al mismo pueblo a decirle las mismas palabras. El pueblo no sabía lo que Dios le había dicho a Josué. Y sin embargo el pueblo le dice unas palabras que Josué seguro se estremeció y dice, ah, Señor, ¿verdad? Porque como cuando usted está atravesando algo y Dios le ha hablado, usted lo tiene callado, se encuentra a alguien y le dice exactamente, mire, tal y tal y tal cosa, y usted dice, ay, Señor, me estás hablando, ¿verdad? Bueno, el verso 18 dice, el pueblo hablando, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, está hablando el pueblo a Josué, que muera. Solamente, Josué, solamente te vamos a seguir si te esfuerzas y eres valiente. Entonces, hermanos, si 4 veces se lo dijo Dios a Josué, y a veces le va aumentando el peso, el volumen, esfuérzate, sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas
muy valiente. Y después, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y va donde el pueblo y el pueblo le dice, que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué cree usted que Dios le repite tanto esto a Josué? Porque él en su humanidad posiblemente estaba como un conejo, tenía miedo, hermanos. El mismo temor que muchas veces experimentamos usted y yo en esta situación que estamos atravesando. ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Mantener el trabajo, podré pagar las deudas, podré salir adelante con la hipoteca, podré hacer esto, podré mantenerme en salud. Todo eso que te llega, hermanos, el Señor te dice, esfuérzate. Eso sí, requerirás esfuerzo, pero yo voy a estar contigo, te voy a dar el poder de mi espíritu. Esfuérzate y sé valiente. Señor, pero esfuérzate y sé muy valiente. Señor, pero mira que te mando, no es una opción, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahora estoy yo aquí frente a usted diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Es el Señor hablando. Entonces, oiga la voz de Dios, crea sus promesas, hermanos, y llénese de esfuerzo y valentía. ¿Qué significa esto? No se refiere a nuestras fuerzas. Vamos a esforzarnos con las fuerzas que Dios nos da, pero tenemos que tomar ese primer paso de esforzarnos y de ser valientes, y Dios va a ir aumentando esa fortaleza y Dios va a ir aumentando esa valentía. Necesitamos renovar nuestras fuerzas en Dios cada día. Él es el que da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Esfuerzo es sacar fuerzas de donde no las hay, pero nosotros sacamos fuerzas de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pasa con Josué? Le era necesario Josué para experimentar victoria. El verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Hermano, qué tremendo. Josué, si vas a tener éxito. Josué, vas a salir adelante. Pero tienes que comerte para obedecer, comerte la palabra de Dios. La ley de Moisés eran los 5 primeros libros de la ley. Era lo único que había en ese momento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hoy usted y yo tenemos toda la palabra de Dios completa. Dios le dice a Josué, no vas a tener victoria si no haces esto. Es necesario que te comas la palabra de Dios todos los días y la obedezcas. Comer la palabra de Dios para obedecerla. La palabra de Dios no es solamente para que de momento nos emocione y nos anime, no, la palabra de Dios es, hermanos, para que renueve nuestro entendimiento, nos dé fortaleza y obedezcamos. Imagínense que uno de los mandamientos de la ley de Dios hablaba que cuando hubiese rey, ese rey tenía que leer el libro de Dios, tenía que leer la palabra de Dios todos los días de su vida para tener sabiduría, para dirigir al pueblo y temor de Dios. Era necesario que los reyes leyeran la Biblia todos los días. Hermanos, Dios le dice a Josué, Josué, es necesario para que tengas victoria, es necesario que vayas a la palabra de Dios todos los días y que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, si usted y yo nos apartamos un poquitito de la palabra de Dios, ¿y cómo nos apartamos un poquitito? Siendo desobedientes. Vamos por el camino de Dios, pero hacemos algo que sabemos que no es la voluntad de Dios. Vamos adelante, pero se nos presenta por ahí un negocillo medio oscuro y nos salimos del camino. En esa salidita, hermanos, en esa desobediencia, en ese apartarnos a derecha o izquierda, nos salimos de la voluntad de Dios y es cuando el diablo nos revuelca, hermanos, nos revuelca por completo. Si hay algo, mi hermano, en que usted se está desviando a derecha o a izquierda, no justifique. No justifique su conducta, reconozca, no estoy caminando derecho, estoy caminando en zigzag. Y necesito, al igual que Josué, venir a la palabra de Dios para obedecerla y no caminar
a derecha y izquierda, saliéndome del camino, sino en el camino que Dios ha revelado a través de su santa palabra. Y todavía se lo reitera en el verso 8, le dice, nunca, ¿cuándo? Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para que duermas bien? No, vea, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Dios le dice a Josué, vas a tener victoria, pero tienes que escuchar mi voz, tienes que creer mis promesas, tienes que esforzarte y ser valiente, y tienes que llenarte de la palabra de Dios, meditar en ella día y noche, leerla todos los días para obedecerla, para caminar rectamente en la senda que Dios me indica en su palabra, sin desviarme a izquierda ni a derecha. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a algunos de ustedes. Y yo sé que el Espíritu Santo les está mostrando a algunos de ustedes algo en lo cual se han estado saliendo del camino. Y mi hermano, esa puede ser tu derrota. Y una derrota en estos tiempos, hermanos, una derrota en estos tiempos es peligrosísimo. Así que, hermano, vuelve a la senda antigua, camina de hecho, llenándote todos los días de la palabra de Dios para caminar en ella, para obedecerla. ¿Qué más le dice el Señor a Josué? Es necesario que tengas victoria sobre el temor. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como decía anteriormente, el temor viene, pero no nos dejemos vencer el temor. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué hago para vencer el temor? Piense lo que dice aquí. Dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. He mencionado que algo muy bonito que siempre he visto en los niños es que cuando hay un ruido fuerte o algo que los asusta o una persona que no les gusta, que los asusta, ellos corren, hermanos, a veces se agarran de la pierna y de la mano de uno. Y es una forma en que ellos ahí se sienten seguros y vencen el temor. Hermanos, ¿cómo vamos a vencer? ¿Qué es el secreto para que el temor, hermanos, no nos encierre, no nos amarre, no nos ate, no nos deje en un solo lugar? ¿Cuál es el secreto? Pensar y usar mi imaginación, que Dios agarra mi mano, Dios agarra mi mano, y yo voy caminando agarradito de la mano de Dios, y si me da temor me agarro de las piernas de Dios. Y Dios dice en Romanos, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Entonces, aunque tenga temor, yo sé que tengo que hacer algo, tengo que atravesar algo, tengo que asumir algún reto, tengo que hacer algo en medio de estos tiempos, me da temor, pero yo voy aquí agarrado de la mano de Dios. De repente se pone oscuro, se apagaron todas las luces, no veo nada, pero aunque no vea, siento la mano de mi Padre Celestial que me tiene agarrado, y mi Padre va caminando y yo voy caminando agarrado con Él. Así vamos a atravesar este tiempo de pandemia. Dios te dice, no temas, estoy contigo, no temas, estoy contigo, no temas, estoy contigo, no temas, estoy contigo, te dice el Señor. No temas, estoy contigo. El temor propicia la derrota siempre, hermanos. Job decía, lo que temía me sobrevino. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice Juan. ¿Qué significa eso? Que cuando yo entiendo que Dios me ama y está conmigo, yo me agarro de Dios y digo, bueno, Dios te un paso y yo doy el otro. Dios te un paso y yo voy el otro, Señor. Yo doy el otro, Señor. Y por si acaso, dice el Señor, yo voy delante de mis ovejas. Él va adelante, hermanos.
Nos da miedo el camino, pero Él va adelante, hermanos, Él va adelante. ¿Qué más necesitaba Josué? Hermanos, Josué necesitaba santificación. Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, dice así, versículo 5, Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tenían el Jordán, ese era el primer obstáculo. Y Dios va a hacer maravillas. Nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Que empezaron los primeros sacerdotes a caminar y el agua se recogió y quedó en seco el Jordán, las aguas arriba, de aquí para allá en seco, y ellos pasaron, hermanos, el Jordán de una forma milagrosa. Pero antes de ver ese milagro, el Señor les dice, santifíquense, santifíquense. ¿Qué significaba? Tenían que hacer rituales, tenían que limpiarse espiritualmente, pedir perdón al Señor, todo, tenían que estar en santificación. Hermanos, este es tiempo para santificarnos al Señor. Fíjese que más adelante nos cuenta el libro Josué para que usted tal vez lo examine en su casa con tiempo, después de esta predicación, allá en Josué capítulo 7, después de haber experimentado cosas tan grandes como atravesar el Jordán, que Dios lo secara por un tiempo, y cosas tan grandes como tener que enfrentarse a Jericó y que las murallas se derrumben. Después viene un pueblito chiquitito llamado Ai, y de verdad se convirtió en el Ai de ellos, porque había pecado en el pueblo de Israel. Algunos habían cogido algo que no les pertenecía, le pertenecía a Dios, y ellos lo habían cogido, un lingote de oro, un manto babilónico, lo habían enterrado para que nadie supiera que ellos lo tenían. Pero Dios mira todas las cosas, y Dios, hermanos, cuando ellos salieron a pelear contra ese pueblito chiquitico, que dijeron, no hombre, si vencimos a Jericó, este pueblillo chiquitillo, hermanos, y ese pueblito chiquitico mató un montón de hombres y los hizo huir, y salieron avergonzados y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque todos los pueblos se van a enterar que este pueblito nos venció, y entonces se van a armar de valor y van a decir, nosotros también podemos vencerlo. Y fue Josué, hermanos, moqueando con lágrimas, diciéndole, ay Dios, ¿qué pasa? ¿Me abandonaste? Y el Señor le dice, ¿cómo, Josué, que me abandonaste? Hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Y Dios empezó a señalar, todos conocemos la historia, hermanos, empezó a señalar quién tenía ese manto babilónico. Al final, esa persona murió, se santificó el pueblo y siguieron en victoria. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la santificación es apartar de nosotros todo lo que no está bien, apartar de nosotros lo pecaminoso, apartar de nuestras vidas todo aquello. Mire, hermano, si usted y yo en estos tiempos de pandemia no nos consagramos al Señor, no hay cuándo. Si usted y yo no entendemos la voz de Dios ahora, no hay cuándo. Nosotros no podemos ser tan tercos, hermanos, como la gente de este mundo. Ayer me enviaron una fotografía, hermanos, donde era aquella fila de carros por la 27 enorme, todo mundo de vacaciones a Guanacaste. En un tiempo como estos, hermanos. Y yo no sé si me da ira, yo no sé, hermano, a veces se me salen las lágrimas de decir, Dios mío, ayúdanos a que nosotros no seamos así con tu palabra, tercos. Hermano, si usted no se santifica ahora, si yo no me santifico en este tiempo, no hay cuándo. Hágalo, hermano. Dios nos está llamando la atención. Y solo vamos a tener victoria. Y solo vamos a ganar esta batalla y vamos a pasar todo este valle oscuro solamente, hermanos. Si nos santificamos, si apartamos de nosotros todo aquello en lo cual el enemigo puede tener una base, todo pecado, ¿verdad? Entonces, Josué tenía que oír la voz de Dios, creer las promesas de Dios, esforzarse y ser valiente, obedecer la palabra de Dios, vencer el temor pensando que Dios estaba agarrándolo de la mano, santificarse. Y si esto tuvo que hacer Josué, nosotros también, hermanos. Y también algo muy lindo, hermanos, es que Josué era un hombre de oración. Josué era un hombre de oración, un guerrero de oración. Curiosamente, el libro de Josué muestra muchas veces en que Josué oró,
muchas veces. Pero hay algo muy hermoso en Éxodo, capítulo 33, libro de Éxodo, capítulo 33, dice así, libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero, vea cuando estaba Moisés vivo, pero el joven, Josué, era un joven, hijo de Nun, su servidor, servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés iba al tabernáculo a orar y Josué iba detrás de él. Moisés entraba, Josué se quedaba afuera orando. Moisés subía al monte a hablar con Dios, Josué lo acompañaba y llegaba por lo menos hasta la mitad del monte, ahí se quedaba refugiado en una piedra porque la gloria de Dios era grandísima, orando y adorando a Dios. Josué era un hombre de oración. Hermanos, tienes que aprender a orar. Vea, nos han tirado a una piscina y o nos ahogamos o salimos nadando. Así de sencillo. Estamos en medio de esta crisis terrible, mundial. Hermanos, la única forma de salir adelante es nadando espiritualmente, que es la oración. Y si usted no sabe orar, ore. Y se aprende a orar orando. Y es en medio de las crisis donde más aprendemos a orar. Josué era un hombre de oración, constantemente lo vemos orando, constantemente lo vemos pidiendo la ayuda de Dios. Y hermanos, Dios le dio grandes victorias. Ahora, usted dirá, ¿cómo me voy a comparar yo con Josué? No, Josué era un hombre igual que usted y yo, hermanos. Incluso, aquí la Biblia nos relata algo que fue un fracaso en Josué y que nosotros debemos aprenderlo esta mañana para no cometer el mismo error, que es el último punto que quiero tratar en este mensaje. Josué capítulo 9, verso 14, dice así, habla que un pueblo que estaba a la par de Israel, dijeron, no, estos hombres nos van a matar, entonces engañémoslos, les decimos que somos un pueblo que venimos de lejos y que queremos hacer un pacto con él, que nos reciban como servidores, como parte del pueblo, engañémoslos. Entonces, la única manera de engañarnos, si estamos a la par, la única manera de engañarlos es, pongamos una ropa bien vieja, bien rota, cojamos un pan añejo, ojalá lleno de moho, y vayamos, y unos zapatos bien rotos, y vayamos y digámosles que, miren, venimos de un pueblo muy largo, cuando salimos se gastaron nuestros zapatos, se gastó nuestra ropa, y vea el pan, pues estaba recién horneado cuando salimos, y vea cómo está ahora. Y ellos dijeron, bueno, es un pueblo lejano. Y traían algunas otras provisiones que estaban buenas. Entonces vea lo que dice el verso, Josué capítulo 9, verso 13. Estos hombres hablando, dijeron, estos cueros de vino los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. La palabra clave aquí, el verso 14, y no consultaron a Jehová. Hermanos, esta fue una experiencia amarga de camino para Josué. Ver, hermanos, cómo fue engañado. Cayó, como decimos, ¿verdad? Como un pollito. ¿Por qué? Porque él no entendía, hermanos, que cada decisión que él tenía que tomar, por pequeña que ésta sea, y por veraz que parezca, tenía que consultar a Dios. Y eso sirvió para la vida de él, de ahí en adelante, de ser un hombre que para todas las cosas consultó a Dios. Josué terminó en victoria. Al final, él dice, aquí ya yo estoy viejo, y hoy ustedes, pueblo, decidan si van a seguir a otros dioses o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Hermanos, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos nosotros para que esa victoria se haga real? Al igual que Josué, oír la voz de Dios, leer la palabra de Dios todos los días, abrazar las promesas de Dios y creerlas. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. Esforzarnos, hermanos, poner un verdadero esfuerzo y ser valientes. Hermanos, obedecer la palabra de Dios, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque el diablo va a poner, hermanos, cosas que nos entretengan, que nos llamen la atención a la derecha y a la izquierda, para que nos salgamos del camino. Debemos de rechazar el temor y decir, aunque tenga miedo, voy a hacerlo, porque voy agarrado de la mano de Dios, no voy solo. Hermanos, santificarnos. Este es tiempo de santificación. Este es un tiempo de prueba para el mundo entero. Pero es, hermanos, un periodo de purificación para los verdaderos creyentes. Santifiquémonos. Hermanos, oremos como Josué, que era un hombre de oración. Y no hagan nada en estos tiempos sin consultar al Señor. No hagan nada en estos tiempos sin consultar al Señor, por favor. La voluntad de Dios es que usted y yo, hermanos, pasemos en victoria, seamos más que vencedores. Atravesemos este periodo que no sabemos cuánto va a durar, pero lo atravesemos, hermanos, en victoria. Que al final nosotros salgamos vencedores, victoriosos, a pesar de lo duro que haya sido, hermanos. Fortalecidos con el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Pero nos deja claro aquí en la palabra de Dios que hay algunos principios que nosotros tenemos que poner en práctica, que hay cosas que necesitamos hacer para llegar a la victoria, hermanos. Hay cosas que necesitamos hacer y cuando las hacemos, el poder del Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y que tengamos victoria y que todo lo que emprendamos sea prosperado. No se olvide, recuerde, hermanos, recuerde. Número 1, oír la voz del Señor. Número 2, creer las promesas de Dios. Número 3, esforzarse y ser valiente. Número 4, obedecer la palabra de Dios. Número 5, rechazar todo temor. Número 6, hermanos, santificarse. Número 7, orar. Y número 8, consultar a Dios en todo. Esto es indispensable. Hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, Dios, su poder va a estar con nosotros y vamos a ir venciendo en medio de esta situación. Quiero dar la oportunidad, si alguien me escucha y no ha rendido su vida a Jesucristo, este es un momento especial. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy delante de usted. Repita la oración conmigo. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, repita la oración conmigo. Esta oración, si usted la hace del corazón, de lo profundo de su corazón, van a haber cambios en su vida. El Señor va a entrar a vivir dentro de usted y le va a dar la capacidad y la fuerza de poner en práctica estos principios y pasar esta situación. Pero lo que es más importante, si usted entrega su vida a Jesucristo, usted tendrá seguridad de su salvación. El Señor le perdonará sus pecados y usted tendrá vida eterna por la fe en Jesucristo. Repita conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que con mi pecado he ofendido tu nombre y tu santidad. Señor, y que por mí mismo no puedo salvarme, Señor. Así que vengo a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mí. Y recibo a Jesucristo en mi corazón. Le abro el corazón a Jesucristo para que entre en mí, me limpie de todos mis pecados y me haga una nueva criatura. Y así yo tenga la seguridad de la vida eterna. Señor, ven a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Amén. Si usted abrió su corazón al Señor, Él no le va a defraudar. Él va a entrar y va a hacer cambios en usted y lo va a capacitar para poner en práctica lo que ha escuchado en esta mañana. Ahora voy a orar por usted, hermano. Señor, extiendo mis manos en un acto de fe, creyendo que tu presencia está llenando el hogar, la casa, la vida de cada uno de mis hermanos, fortaleciéndolos en fe, Señor. Dale fortaleza a los que están debilitados, levántalos, Señor.
dales ánimo, dales fuerza, que esta palabra, Señor, les fortalezca, que incluso esta palabra la escuchen varias veces, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, la grabe ahí, Señor, y les dé la capacidad de llevarla a la práctica, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Gracias porque contamos con tu presencia y el poder del Espíritu Santo. Señor, los tiempos están oscuros, en tinieblas, las tinieblas reinan, Señor, a veces no vemos nada, pero vamos caminando agarrados de tu mano, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, hermanos lindos, hermanos preciosos, hermanos y hermanas, el Señor los bendiga. Les amo mucho en el Señor, muchísimo. Quiero, por favor, recordarles, esta semana tenemos una semana de oración. Es muy importante en estos tiempos para poner en práctica incluso esto. En las mañanas les voy a poner siempre el devocional. Estoy poniendo un devocional en esta semana sobre las disciplinas de la vida espiritual, de la vida cristiana, para que usted se ayude en esta semana de oración. Y bueno, la hermana Iris ha organizado esto, levantando listas y todo. Si usted todavía, el Espíritu Santo le dice, apúntese, porque esto es para todos, para que todos los días todos estemos orando, pero siempre es muy importante saber que hay un grupo de base, ¿verdad? Cada día, que cada día está estos hermanitos y estos fijos, están ahí cada día y todos los demás vamos a estar ahí apoyando en oración. La hermana Iris va a subir una guía de oración con unos puntos ahí para que nosotros podamos tener ese tiempo de oración y roguemos mucho por la misericordia de Dios por nuestro país. Es muy importante la misericordia de Dios que esté sobre nuestras vidas. En la noche, cada uno de estos días en la noche, voy a estar subiendo unos mensajes que para este efecto, para esta semana, me están enviando el pastor Jorge León, nuestro querido hermano que siempre nos ha ministrado en la música, y también el pastor Julio Cabero, que siempre nos ha visitado y es como de la casa. Estarán compartiendo algunos mensajes. A las 7 de la noche los voy a estar subiendo, no por este medio, los voy a estar subiendo al WhatsApp de la iglesia. Y entonces a las 7 usted puede esperar ahí que va a haber o un mensaje del hermano Cabero, o un mensaje del hermano Julio, o un mensaje de algún otro hermano o hermana de la congregación. Entonces, esta va a ser una semana de mucha fortaleza y vamos a terminar el sábado con ayuno congregacional. Si usted igual no puede ayunar, yo le invito a que se una. Voy a usar este medio más o menos a eso de las 12:30. Si uso otro medio yo les estaré avisando, pero por el momento voy a decir que voy a usar este medio para de 12:30 a 2 de la tarde tener un periodo de intercesiones, de oraciones, etc. Entonces, les esperamos a todos involucrados en esta semana. Es necesario, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones.